Poeta, no ambiciones el popular afecto, pasa fugaz el ruido del elogio entusiasta. Oirás que juzga el necio y ríe la turba fría. Tú permanece firme, tranquilo e insociable. Zar eres, vives solo. Por el camino libre ve allá donde te arrastre tu libre inteligencia. Perfecciona los frutos de tus ideas más caras sin pedir recompensa por una noble hazaña. ¿Qué son ellos? Tú eres tu propio y alto juicio. Mejor que todos sabes apreciar tu trabajo. ¿Estás contento de él? ¿O tú, exigente artista? ¿Contento? Deja pues que lo insulte la turba y escupa en el altar donde alumbra tu fuego y en pueril travesura haga oscilar tu trípode. Alexander Sergeyevich Pushkin, 1799-1837. Eugen Onegin, o como lo dijera un ruso, Yevgeny Onegin. Esta es una bellísima ópera en 3 actos escrita por Piotr Ilich Tchaikovsky, con libreto del propio Tchaikovsky y también de Shklovsky. Esta es una adaptación de quizá la obra más importante, de quizá el poeta más importante de la lengua rusa. Estoy hablando de Alexander Sergeyevich Pushkin. Hablar de esta ópera, Yevgeny Onegin, es hablar de 3 personajes fundidos en una misma imagen. El mismo Yevgeny Onegin, que va a tener, como veremos más adelante, un desarrollo, un ímpetu, una pasión muy compleja, por un lado. Por otro lado, esta pasión arrebatada, inmersa, prisionera, dijera yo, en la personalidad propia de Piotr Ilich Tchaikovsky, y no se diga el autor de esta propuesta, del mismísimo Pushkin. Y bueno, finalmente estamos hablando de pasión, estamos hablando de una intensidad en lo que se refiere al desarrollar, al liberar los sentimientos humanos. Y esto tenía que ser después de un momento trágico, un momento en el cual la razón había hecho trizas la posibilidad de concebir la realidad. Y digo que hizo trizas porque estábamos saliendo del siglo XVIII, del siglo de las luces, en el cual el clasicismo, estas formas estructuradas, estas formas equilibradas, estas formas perfectamente balanceadas, habían, ¿por qué no decirlo?, hecho llegar al hartazgo al ser humano. ¿Y quién más sino el poeta? ¿Quién más sino el artista, aquel que viniese a anunciar un nuevo mundo, el mundo de la pasión, el mundo de Dioniso, el mundo de lo fantástico, el mundo de lo onírico, el mundo de los sueños, el mundo de Pushkin, el mundo de Tchaikovsky, el mundo de Yevgeny Onegin. El tiempo de Pushkin no fue un tiempo sencillo. Pushkin vivió en un periodo en el cual Pablo I, Alejandro I y Nicolás I trataban de homologar, de encontrar una unidad filosófica, cultural, política, de lo que significaba ser ruso. Y digo ruso porque esto no quiere decir que el concepto de ruso no existiera, quizá nada más era el nombre. Porque como le pasó a buena parte de las naciones europeas, el impacto, el impulso de Luis XIV o de los franceses empezaba a imperar y a introducirse en la sangre de todas estas naciones.
Si bien ser aristócrata, ser un hombre cultivado, era hablar francés, era estar en contacto con la literatura y la filosofía francesa, esto no necesariamente era una forma de definir a un austriaco, a un alemán o a un ruso. Entonces, a partir de estos tres zares, específicamente Alejandro I, es en donde se empieza a gestar esta posibilidad, esta idea de encontrar o de encontrarse como un buen ruso. Pushkin va a ser un hijo de una familia noble. Su nombre lo podemos rastrear 600 años atrás. Sin embargo, baste con decir que su bisabuelo, él venía de África, fue recibido y apadrinado por Pedro el Grande, y a partir de ahí se va a empezar a gestar toda una corriente crítica. Y digo crítica porque Pushkin, desde muy jovencito, él empieza a vivir en una familia acomodada, en una familia en donde el francés imperaba, en donde de alguna manera se le acerca la lectura de los clásicos, pero, y aquí es la parte con la que vamos a empezar a conectar con el personaje Onegin, él recibe toda una influencia cultural, de posición social, y sin embargo, bueno, él no necesariamente presume ser un poeta, porque en tiempos de Pushkin el decirse o el llamarse poeta no era necesariamente algo que podías tú presumir o jactarse de ello. Él simplemente decía, bueno, yo escribo, yo soy un poeta y vivo como puedo. Es más, ni siquiera le interesaba presumir sus ingresos porque él estaba seguro de ello, cosa que más adelante platicaremos en torno de la figura de Evgeny Onegin, él también en el personaje de Lenski, por ejemplo, en donde él va a ser un poeta, pero que no necesariamente va a ser algo que va a presumir o algo que lo va a posicionar en sociedad. Pushkin entonces va a vivir, va a tener una formación, por un lado, la parte familiar muy académica, muy ortodoxa, se va a acercar a los clásicos, se va a acercar a la literatura francesa, a la filosofía francesa, pero por otro lado va a estar su nana. Esta figura de la nana, que también la vamos a retomar en la ópera Evgeny Onegin, va a tener un elemento fundamental en la formación y en la manera de ver el mundo en Pushkin. Y esto es porque la nana, imagínense ustedes, era analfabeta. Pero ello no impidió que esta mujer pudiera introducirse en las entrañas de la cultura para poder proyectar en el pequeño Pushkin aquello que era lo verdaderamente ruso. Pushkin logró hacer acopio de todos aquellos detalles, de todos aquellos atisbos que pudieran considerar elementos maravillosos para poder consolidar lo que más adelante sería la cultura rusa, y no nada más la cultura, sino la lengua rusa. Si ustedes se topan con un ruso y le hacen la pregunta, ¿quién es el poeta más importante? Indiscutiblemente la respuesta será Pushkin. Si yo te hago la pregunta, ¿quién es el poeta más importante? Tú, como no ruso, no estoy seguro si hubieras respondido Pushkin. Quizá dirías Tolstoy, quizá dirías Dostoyevsky, pero para los rusos no hay duda. Y no hay duda precisamente por eso, porque Pushkin logra introducirse en las profundidades culturales étnicas, por un lado, y por otro lado está ese talento maravilloso del manejo del lenguaje, del manejo de las palabras. Así como está un Shakespeare para el inglés o un Dante para el italiano, así podemos decir que existe un Pushkin para la lengua rusa. Como buen crítico, Pushkin no únicamente se dedica a generar una propuesta filosófica a través de sus líneas equilibradas y profundas, sino que también se convierte en todo un crítico religioso. De hecho, en algún momento la policía lo detuvo y lo acusó por haber gestado el ateísmo como una posibilidad de pensamiento, como una posibilidad para explicar la existencia humana.
Pushkin también va a tener una serie de propuestas contra el Nicolás I. De hecho, hacia 1822 viene este movimiento que se le conoce como el movimiento decembrino, en el cual una serie de compañeros, amigos, digamos, que compartían su filosofía y su crítica política, se levantan y son deportados a Siberia. Él va a quedar muy impactado por esta situación. Casualmente a Pushkin no le toca ser apresado porque previamente y producto de sus ideas muy confrontativas en el ámbito político, lo mandan al sur de Rusia y ahí queda confinado durante un tiempo. Él se da cuenta más tarde que sus compatriotas habían sido capturados y ello le genera mucho dolor. Pushkin va a conocer más tarde en San Petersburgo a quizá la mujer más bella y la que sería su esposa más tarde. Esto también guarda especial cuidado en lo que se refiere a la profundidad y sobre todo a la intensidad de sus escritos, porque siendo una mujer tan bella, su esposa, ella también es producto de su tiempo, es hija de su tiempo, de esta aristocracia insulsa, de esta aristocracia que se deja llevar por los placeres mundanos y fáciles. Después de darle 4 hijos, Pushkin se siente vacío. Él sabe que no es el camino que él está buscando. Y entonces él empieza a tener ciertos conflictos. Incluso hay textos en donde dice, esta no es la vida que yo necesito, no es la vida que yo he elegido. Pasa el tiempo y esta mujer, siendo tan bella y de alguna manera tampoco comprende a Pushkin, ella empieza a ser víctima de una serie de cortejos. Y digo víctima porque Pushkin también va a aseverar que su esposa siempre lo respetó y que nunca dio pie a galanteos por parte de algún otro individuo. Un general ruso empieza a cortejar a esta mujer y entonces Pushkin, enojado y tratando de regresarle el honor a su esposa y a sí mismo, reta en un duelo a este general. Se dice que en una fría tarde de 1837, con 15 grados bajo cero, Pushkin se bate en duelo con este general. Él es herido mortalmente y va a fallecer 2 días más tarde. Este dato que les comparto también es muy importante porque de alguna manera va a estar inmerso dentro de lo que es Evgeny Onegin, con la diferencia de que este desenlace se dio más tarde en el futuro, pero esto ya había sido escrito en su novela previamente. Pero así como preguntamos a un ruso cuál era cuál ha sido el poeta más influyente en las letras rusas, indistintamente él diría Pushkin. Ahora yo te hago la pregunta, ¿cuál sería el compositor más representativo ruso? Tú vas a responder de forma inmediata, Tchaikovsky. Sin embargo, en tiempos de Tchaikovsky, esta respuesta no era necesariamente la más, digamos, automática. Y no lo era porque en su tiempo Tchaikovsky no era considerado lo más ruso, por llamarlo de alguna manera. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX. En este momento se va a gestar un movimiento conocido como el Grupo de los Cinco, entre los que se encontraba César Cui, Balakirev, Glazunov, Glinka, Mussorgsky y Tchaikovsky. No, Tchaikovsky no está en lo que se le conoció al Grupo de los Cinco. Y era el Grupo de los Cinco por una sencilla razón. Este grupo de compositores en la segunda mitad del siglo XIX había logrado consolidar esa forma de hacer música al estilo ruso.
Ellos tenían una importante investigación en todos aquellos movimientos, música, intenciones, aires populares en la cultura rusa, y habían logrado introducirla o traducirla en una obra sinfónica, en una obra importante a través de ballets, óperas, sinfonías, etc. Sin embargo, y esto es una sorpresa para muchos, el hecho de que Tchaikovsky no estuviera incluido en el grupo de los 5. Y no lo estaba porque la formación de Tchaikovsky obedecía también a cierta influencia occidental, cierta influencia europea. Esto no quiere decir que lo hace menos ruso, al contrario. Si nosotros preguntamos a un ruso quién es el representante más importante de las letras rusas, la respuesta es Pushkin. Si en este momento yo te hago la pregunta y te digo, bueno, ¿quién es el compositor ruso más importante? Indiscutiblemente tu respuesta será Tchaikovsky. Pero si esta pregunta yo la hubiera hecho en la segunda mitad del siglo XIX, definitivamente la respuesta no era Tchaikovsky, era cualquiera del grupo de los 5. La pregunta es, ¿qué es lo que hace de Tchaikovsky el compositor típico por excelencia hoy día? Y quizá en los últimos 100 años o 150 años. Pues es este ejercicio, esta posibilidad de lograr aglutinar, de hacer esta simbiosis entre lo que eran la música y las estructuras que se estaban gestando en Europa con los aires propiamente descubiertos, propuestos por el grupo de los 5. De alguna manera, Tchaikovsky logra conjuntar estas ideas y lo proyecta en su música, de tal manera que la música de Tchaikovsky es una música todo abarcante en la cual juegan, por un lado, las estructuras europeas, las propuestas clásicas europeas, pero por otro lado, también vemos inmersas toda una serie de motivos, de imágenes, de ideas musicales típicas del pueblo ruso. La idea de concebir un personaje como Yevgeny Onegin por parte de Tchaikovsky no es del todo una locura, porque, como verán ustedes en la ópera, este personaje muy complejo en su forma de presentar sus sentimientos, y aquí voy a aprovechar para presentar precisamente esta personalidad compleja de Onegin, es de que en cualquier protagonista de cualquier ópera, una película incluso, podemos pensar que el protagonista debiera ser muy activo, muy intenso, con una acción, con una intensidad, etc. En el caso de Onegin no es así. Este personaje es sumamente complejo, y es complejo porque su proyección está basada en su inacción. El Onegin, el atributo más importante que se solicita o se pide al cantante, al protagonista de esta ópera, es que a través de no hacer mucho, pueda hacer mucho. Es a través de el tener una actitud taciturna, una actitud sosegada, una actitud lenta, pueda proyectar mucha intensidad. Ahí radica precisamente la dificultad de esta representación. Y esto tiene que ver también con la personalidad de Tchaikovsky, porque Tchaikovsky va a ser un niño virtuoso desde muy temprana edad. Sin embargo, él va a tener algo que de alguna manera va a entorpecer o le va a generar cierto escozor en su vida íntima. Estamos hablando de su homosexualidad. Esto no quiere decir que sea de ninguna manera bueno o malo, sin embargo, para la sociedad en la que él se desenvuelve, pues le generaba ciertos problemas. Él se casa, tiene un fracaso casi inmediato en su misma luna de miel, y esto lo hace pues precisamente para poder posicionarse en la sociedad. Después va a tener una mecenas que le va a decir, bueno, sí estoy contigo, sí voy a recibir tus favores, pero los voy a hacer sí y solo sí, nunca jamás me ves.
Entonces la mujer va a estar haciendo depósitos, va a estar financiando la vida de Tchaikovsky y con esa intención, simplemente por el simple hecho de saberse juntos, pero no juntos al mismo tiempo. Ahí viene la parte interesante y la comparación con Onegin. Tchaikovsky al final de su vida va a ser una vida trágica. Hasta la fecha no se sabe las causas de su muerte. Algunos piensan que son por alguna infección, otros piensan que fue definitivamente un suicidio por no tener esta posibilidad de enfrentarse tal y como era. Y es que a la hora de entrar en los personajes, así como tenemos un Evgeny Onegin taciturno, serio, que tiene sus sentimientos pero que no es capaz de enfrentarlos. Finalmente él está enamorado de Tatiana y no es capaz de dar ese paso porque dice, bueno, pues yo estoy viviendo, es mi vida fácil, pero no soy capaz ni tengo la fortaleza para poder entregarme a alguien. El matrimonio no es para mí. Estamos hablando de la primera parte, del primer acto. De la misma manera, Tchaikovsky tiene mucho que ofrecer, tiene una cantidad de sentimientos, pero están amarrados. Y estos sentimientos no los puede sacar, pero los va a proyectar casualmente en todos sus personajes femeninos en sus diferentes óperas. Esta Tatiana casualmente va a estar casi siempre presente en toda la ópera, a excepción de 2 escenas en donde no está presente, pero siempre va a tener ese leitmotiv. Existe un leitmotiv en la ópera, el leitmotiv de Tatiana, que se va a dar en el momento en el que Lenski y Evgeny Onegin van a enfrentarse, van a tener su duelo. Ahí aparece el leitmotiv de Tatiana, es decir, Tchaikovsky nunca deja a Tatiana, siempre la tiene ahí presente. Y es una mujer intensa, es una mujer profunda, es una mujer taciturna, es una mujer sumamente poderosa y sumamente congruente. Podemos decir que la personalidad de Tchaikovsky se puede encontrar fácilmente en la intensidad de los sentimientos que imprime en todos y cada uno de los personajes femeninos de sus óperas. Desde ese punto de vista podemos pensar que Tchaikovsky no únicamente fue un compositor completo en el sentido musical, estrictamente hablando, al incorporar Occidente con Oriente o Occidente con lo ruso, por un lado, y por otro lado, tener esta capacidad, junguianamente hablando, de poder combinar los dos arquetipos, el arquetipo femenino y el arquetipo masculino. Y esto, desde mi punto de vista muy personal, es algo que es maravilloso para la historia de la música y de la filosofía de la música también. Vayamos a la ópera. Los personajes. Larina, que es una terrateniente, una mujer amable, responsable y alguien que ama a sus 2 hijas, que son Olga y Tatiana. Olga es de un carácter muy alegre, incluso una mujer bastante fácil. Digo fácil en el sentido moral de la época, porque así la define Onegin en la obra de Pushkin. Aquí me refiero directamente a esta descripción que hace Onegin de Olga en Pushkin. Esta Tatiana, que es su hermana, que va a ser el amor de quien se va a enamorar Onegin, Stalevsky, es el prometido de Olga. Él va a ser un poeta. Onegin propiamente es un niño rico, si me permiten la expresión. Él acaba de heredar toda una serie de propiedades, una herencia muy copiosa, muy grande, muy abundante de su tío que acaba de fallecer. De hecho, la obra de Onegin, la obra de Pushkin, inicia con esta idea, con este pesar que tiene que sufrir Onegin para poder mantener y para poder ayudar y auxiliar a su tío moribundo, y que bueno, finalmente muere y ya recibe toda una serie de privilegios y de dinero, ¿no? Y de propiedades. Filipevna, esta va a ser la nodriza, la nana de Olga y de Tatiana. Ella va a ser un personaje muy importante por los sabios consejos y por ese proceso de acompañamiento que va a tener con Tatiana. Aquí me atrevo también a decir que existe el personaje de la nana
importado, me atrevo a decir, me atrevo a pensar, de la vida de Pushkin. Recordemos que también él tuvo esta enseñanza, ¿no? esta forma de nutrirse de la cultura rusa a través de su nana. Existe también el príncipe Gremin, que más tarde va a ser el que se va a casar con Tatiana. Y bueno, ¿cómo empieza la escena? La escena es muy interesante, empiezan toda una serie de campesinos que están tratando de pues agradecer y de celebrar la vida. Por eso decimos que Larina es una mujer buena, es una mujer afable, es una mujer noble, es una mujer que de alguna manera tiene esta posibilidad y que bueno, no es de la realeza, no es un aristócrata en el sentido, digamos, presumible para la época. Tan es así que sus dos hijas pues están tratando de lograr incorporarse a una sociedad. Olga ya lo hace con Levskin, pero Tatiana no. Llegan los dos personajes mientras están cantando los campesinos, los trabajadores de la hacienda, y entonces Levski se acerca con su amada y le dice que bueno, pues desde mucho tiempo antes habían sido presentados, su vida amorosa estaba resuelta, y entonces empiezan a ver que ya el tiempo se hace muy largo cuando no están unidos, cuando no están juntos. Viene también Onyegin, que se acaba de hacer amigo de Levski, y Levski precisamente lo presenta pues con los vecinos, finalmente son vecinos de propiedades, y entra Onyegin y queda impactado directamente con la figura de Tatiana. Tatiana es una mujer sobria, es una mujer profunda, es una mujer que le gusta la lectura, es una mujer que tiene pues muy hecha su vida y que podemos pensar también que es el vehículo a través del cual Pushkin logra presentarse o proyectarse él mismo, puesto que ella va a ser una crítica muy fuerte del sistema, del entorno en el cual ella vive. Ella no está necesariamente dispuesta a venderse con un dandy, con un joven rico, un heredero vacío. Ella está tratando de buscar el amor verdadero. Incluso hay varias escenas en la obra de Pushkin, esto es muy recurrente, en donde la figura de Tatiana, tanto con la nana como con la madre, le dice, bueno, pues yo me quisiera casar, pero realmente me quisiera casar por amor. A lo que su madre y su nana le responden, no, hija, eso no se usa, no es así. Incluso su nana le dice, yo fui casada a muy temprana edad y finalmente la costumbre, es una frase también recurrente, la costumbre es la que viene a sustituir al amor. Ante este escenario, Tatiana se encuentra ofuscada, se encuentra en un laberinto. Al presentarse esta figura enigmática de Onyegin, ella empieza a dudar de escenario patético que ella pensaba existía en la vida. Y entonces, en ese momento, ya habiéndose retirado, ya por la tarde, ella toma una decisión. Y ella dice, si yo no estoy convencida de lo que quiero y no tomo cartas en el asunto, si yo no soy proactiva a la hora de definir el curso de mi vida, entonces mi vida no tiene sentido. Y aquí es cuando viene quizá la escena más impactante, más importante, y yo imagino que para la época era algo sumamente confrontativo, y es el hecho de que una mujer pudiera declarársele a un hombre. Y Tatiana lo va a hacer, le pide a su nodriza que le lleve papel y una pluma, y entonces ahí le declara su amor. Le va a pedir a su nodriza que le haga llegar esta carta a Onyegin. Onyegin recibe la carta y al final del primer acto es cuando viene una de las escenas más impactantes, más importantes de toda la ópera. Y es el momento en el que Onyegin le dice, yo no estoy hecho para el matrimonio y yo no estoy hecho para poder entregarle el amor ni recibir el amor de nadie. Se hace de noche y toda la familia se va a sus aposentos.
Pero la escena se queda en las habitaciones de Tatiana. Y ahí platican, convive la nodriza, su querida nodriza, y Tatiana. Y hablan sobre el amor. Y como ya decíamos, ella insiste en que el amor, una relación por amor, es posible, en que es posible tener esta relación pura. La nodriza dice que no, que simplemente el matrimonio se da y que finalmente lo que va a reinar era la costumbre. Ella no cree en esto y como una mujer fuerte, ya hablábamos de esta fuerza que imprime Tchaikovsky en sus personajes y en este caso también lo hace Pushkin. Aquí confluyen estas dos fuerzas, una musical y otra poética. En Tatiana, dice Tatiana, yo estoy dispuesta a vivir ese sueño. Finalmente es una soñadora. Recuerden que estamos en el siglo onírico, en el siglo de la pasión, en el siglo en el cual la aventura, lo místico, lo desconocido, la incertidumbre es lo que impera. Y congruente a su tiempo, Tatiana dice, yo quiero a Onegin y si él no se me declara, yo me le voy a declarar a él. Yo imagino que incluso en nuestros días es una posición compleja para cualquier mujer, digamos hablando en términos occidentales, pero imaginen ustedes esta situación en el siglo XIX en el cual una mujer está dispuesta a declarar su amor a Onegin, a este joven, y lo hace a través de una carta. Esta es una escena, quizá es la escena más importante de la ópera, en la cual ella escribe sus sentimientos, los deja por escrito, manda llamar ya habiendo amanecido, manda llamar a su nodriza, le pide que mande la carta y aquí viene la otra escena, la contraescena en la cual Onegin lee las líneas de Tatiana y regresa para entregarle la carta y decirle, te entrego esta carta. Incluso en la obra de Pushkin, estoy hablando ya en el Onegin de Pushkin, él dice, esta carta debes tenerla tú para no generarte problemas, es lo que dice Onegin a Tatiana. Y Tatiana dice, es que esta carta no es mía, esta es propiedad tuya, tú debes guardarla. Imagínense nada más el poder de la convicción que tiene Tatiana ante sus sentimientos, el nivel de congruencia que tiene Tatiana con sus sentimientos para decir, no me interesa que tú tengas mi confesión amorosa y que pueda estar en manos de quien sea. Es, digamos, que uno de los elementos más importantes en términos totalmente románticos. Recordemos que es una obra muy temprana en el siglo XIX, la primera mitad del siglo XIX. Regresando a la ópera, Onegin entonces le dice, yo no estoy listo para ello, yo no te puedo entregar tu amor, yo no puedo recibir tu amor, te entrego esta carta, eres una jovencita, ya aprenderás más de la vida, y le da una lección de moral. Imagínense ustedes, es Onegin el que le da una lección. Esto es muy interesante porque al final, en el tercer acto, lo va a sacar la misma Tatiana y se lo va a echar en cara. Y es así como termina el primer acto. Bueno, vamos al acto 2. En el primer cuadro vamos a encontrar que hay una fiesta, es una celebración de aniversario para Tatiana. Y existe ahí una figura muy interesante que pues viene a proyectar lo que hablábamos al principio de esta idea del afrancesamiento, un tal Triquet, que es una especie de maestro, un poeta, alguien que es contratado como si fuera un embajador de las buenas costumbres francesas, obviamente, y que pues convive con la familia para poder afinar o refinar los modos y la educación de estas dos chicas, de Olga y de Tatiana. Como es el cumpleaños de Tatiana, Triquet escribe un cuplé, unas líneas, para poder hablar de Tatiana. Como es una fiesta entre amigos, Lenski invita a Onegin y digo que invita a la fuerza porque está muy aburrido. Aquí pensemos en que Onegin es ese tipo de personalidades, pues
conflictivas, porque de alguna manera tiene todo, pero no tiene nada. Tiene todo porque acaba de heredar una fortuna de su tío, pero por otro lado es alguien que no logra llenarse espiritualmente. Es alguien que anda deambulando, al menos es la personalidad y lo que proyecta Pushkin en su obra, y no se encuentra. Entonces Levski lo invita a la fiesta, llega y está muy aburrido escuchando a ese francés engreído. Como está dolido por esta situación, Evgeny Onegin se le ocurre hacer una broma, y es que empieza a cortejar, y digo cortejar entre comillas porque realmente no lo hace, simplemente está molesto con Levski y empieza a cortejar a Olga. Y digo cortejar en el sentido de que pues la saca a bailar una vez y 2 veces y 3 veces, etc. Con lo cual genera el enojo de su gran amigo Levski. Y en este momento es cuando empieza a generarse un sentimiento entre estos dos amigos tan fraternos que eran, y Levski lo enfrenta frente a toda la sociedad en la fiesta, imagínense ustedes, y le dice: ¿cómo eres capaz, tú que eras mi amigo, de estar cortejando a mi prometida, a Olga? Onegin no entiende, la misma Olga trata incluso de seguir bromeando con su prometido y le dice que no exagere, incluso sigue la misma broma que está sorteando Onegin. Pero esto llega a la cúspide, llega un momento muy álgido en el cual Levski reta a un duelo a muerte a Onegin, y lo que estaba tratando de buscar era rescatar su honor. Aquí terminaría el primer cuadro del acto 2, pero antes de continuar, me gustaría hacer énfasis en que esta obra, Evgeny Onegin, Pushkin la va a escribir cuando estaba en el destierro en el sur de Rusia, y él va a concebir la muerte de Onegin, más bien la muerte de Levski en la ópera de Onegin, y casualmente unos años más tarde el mismo Pushkin va a morir también en un duelo. Si hacemos un recuento de todas las similitudes, de todas las correspondencias que hay entre Onegin, entre Pushkin y entre el mismo Tchaikovsky, pues conformamos esta ópera que tiene una influencia muy interesante. Cuadro 2 del acto 2. Se encuentran Levski y Onegin. Levski llega primero, atiende a esta cita, y Onegin llega tarde. Hacen alusión a esto. La parte más importante desde el punto de vista de la ópera actoral es que tienen que proyectar lo que se puede leer fácilmente en las líneas de Pushkin. Y es que los dos personajes saben que es un duelo inútil, que no hay por qué llevar a cabo este duelo. Al menos es lo que deja entrever Pushkin en su obra. Por su parte, Tchaikovsky tiene que presentarlo con música, y lo logra hacer de una manera maravillosa. Levski está muy consternado, él sabe que lo que está haciendo no está bien. Por otro lado, Onegin sabe que es un acto tonto, él sabe que fue producto de una decisión, de un juego de niños que puede tener o que va a tener un desenlace ya muy absurdo. Sin embargo, al centro de todo esto, de estos dos personajes, está el orgullo, está el honor, está este código cultural que hace que las cosas funcionen en esta y en cualquier sociedad. Viene el momento en el que el padrino pues entrega las armas, les pide que tomen distancia siguiendo el protocolo de la época, y en este momento se deja escuchar de una forma magistral
el leitmotiv de Tatiana, diciendo, ahí estamos y lo único que funciona, lo único que vale es el amor puro. Pero el personaje de Tatiana no se ve, lo que se escucha es la música, es algo muy importante, habrá que poner un poquito de atención para poder escuchar el leitmotiv con la orquesta en este momento previo precisamente al duelo. El duelo inicia y quien es herido a muerte es Levski. Ante tal situación, imaginen ustedes cuál sería la postura, el sentimiento de opresión, de tristeza en la cual Onegin se encuentra. Por un lado, no tiene el amor, no sabe o no quiere o no puede tener el amor de su vida. ¿Por qué? Producto de ese vacío interno. Y por otro lado, él mismo ha asesinado, ha matado a su querido amigo, Levski. Con esto termina el segundo acto. Acto 3, cuadro 1. Después de dar la vuelta por diferentes regiones, diferentes países de Europa, Onegin regresa a San Petersburgo y regresa a una fiesta de sociedad. Y ahí va a encontrar a viejos amigos, algunos amigos lo reconocen, la gente dice y se pregunta quién es ese individuo que va caminando por ahí. Incluso la forma de moverse, de dirigirse, de conducirse de Onegin es una forma penosa hacia sí mismo, no tiene nada de qué preocuparse y tiene todo de qué preocuparse al mismo tiempo, porque no es nada, no es nadie, tiene todo y no tiene nada. La gente se da cuenta de ello y lo critica, lo señala, pero el momento más importante de este acto o de este cuadro es cuando Onegin logra ver a una mujer bellísima, que ahora no es cualquiera, sino que ya tiene un cargo, ya tiene una posición en la sociedad y es Gremina. Ella se va a casar con un príncipe, el príncipe Gremin, y ya es alguien, y no es alguien cualquiera, sino que es alguien muy rico, con una posición, con un renombre. La encuentra, la enfrenta y en ese momento le hace saber a Tatiana, que finalmente Gremina es Tatiana, le hace saber a Tatiana que ella es el amor de su vida. Onegin le dice que estuvo equivocado, que lo que él hizo, y aquí regresamos al comentario que hacíamos hace un momento, él se reprime, él se arrepiente de haber dado las lecciones, imagínense ustedes, las lecciones de moral en el primer acto, y él le dice, tú que me enseñaste, tú que me diste una lección de moral, ahora vienes y me dices que me amas, esto no puede ser posible. En este momento, en el cuadro 1, en el primer cuadro del acto tercero, es cuando Onegin finalmente abre su corazón y le dice, Tatiana, yo te amo, tú eres la mujer a quien más amo, eres lo único que le va a poder dar sentido a mi vida. Pero esto es apenas el primer cuadro. El cuadro 2 es en donde vamos a tener este gran desenlace propio, dicho sea de paso, de cualquier historia y de cualquier ópera del siglo XIX. Acto 3, cuadro 2. Al día siguiente, Tatiana y Onegin se reúnen y hay una carta escrita ahora por Onegin en donde le comunica que ella es el amor de su vida y que daría todo por estar con ella. Es un momento interesante porque se genera una tensión amorosa en donde pueden convivir toda una serie de contradicciones ontológicas, existenciales, y en donde se debate lo que es el amor puro, de la fidelidad, de la congruencia, de la posición social. Estos son los ingredientes que van a alimentar esta sopa de emociones de este tercer acto. Y es que, por una parte, Tatiana
enfrenta a Onegin y le dice, bueno, ¿por qué te acercas a mí? ¿Por qué ahora sí me aceptas? ¿Y por qué ahora me buscas? ¿Acaso será porque tengo ahora posición social? ¿Acaso será porque ahora soy alguien? Onegin le dice que no, que lo que lo llama es su amor, su corazón propiamente. Y responde después Tatiana de una manera pues maravillosa, porque es lo que más me ha hecho pensar sobre el desenlace de esta obra, de esta ópera. Y es que Tatiana es honesta con Onegin. Tatiana le dice, sí, sí te amo, yo te amo, por sobre todas las cosas. Y ustedes pudieran pensar que entonces van a terminar juntos, y no, porque ahí se atraviesa otro principio, que es el principio de la lealtad. Tatiana, con el dolor de su corazón, le da la espalda a Onegin y le dice, yo prometí serle fiel a mi esposo, aunque no lo ame tanto como a ti. Se da la vuelta y se marcha. Y Onegin queda en el centro de la más profunda desilusión. Es el momento en el que se enfrenta a esa insoportable levedad del ser, a esa respuesta que muchos de nosotros como seres humanos asumimos y aspiramos como el deber ser, que está muy por encima del ser. Si pudiéramos hacer alguna lectura previa de Nietzsche, digo previa porque bueno, faltarán algunos años para que Nietzsche hablara sobre la genealogía de los ídolos, la forma en la que nosotros creamos algo a través de lo cual se puede explicar la realidad. En este caso, Onegin lo hace y él dice, yo puse por encima de todo mi prestigio, mi posición, por encima del amor, que de alguna manera hubiera dado muchas respuestas. Y en este caso se da cuenta muy tarde y lo único que le queda es vivir la vida tal y como es. ¿Y cómo es esta vida? Al menos en el siglo XIX va a ser una vida trágica. Va a ser una vida llena de enigmas. Va a ser una serie consecutiva de amores, de traiciones, de rupturas, porque eso es precisamente el legado del Sturm und Drang, de esta tormenta y arrebato que se presentó a finales del siglo XVIII y que logró encontrar tierra fértil para poder presentar y proyectar toda una serie de fenómenos artísticos en la música, en la pintura, en el teatro, y que hoy día disfrutamos y que no podemos negar, porque ante todo, recordemos, somos seres humanos. Todos tenemos un Onegin dentro. Pushkin, Tchaikovsky, Evgeny Onegin.